Por la salud voy a leer la última evidencia sobre el libro, capítulo 16, de la liberalidad y de la miseria. Comenzando por la primera de esas sendas, reconozco cuán útil resultaría al príncipe ser liberal. Sin embargo, la liberalidad que impidiese la que le temieran le sería perjudicial en grado sumo. Si la ejercen con prudencia y de modo que no la sepan, no incurriría por ello en la infamia del vicio contrario. Pero, como el que quiere conservar su reputación de liberal no puede obtenerse de parecer suntuoso, sucederá siempre que un príncipe que aspira a semejante gloria consumirá todas sus riquezas en prodigalidades. Y, al cabo, si pretende continuar pasando por liberal, se verá obligado a agradar extraordinariamente a sus súbditos, a ser extremadamente fiscal y a hacer cuanto sea imaginable para obtener dinero. Ahora bien, esa conducta comenzará a tornar odiosos a sus gobernadores y empobreciéndose así más y más perderá la estimación de cada uno de ellos, de tal suerte que después de haber perjudicado a muchas personas por ejercitar una liberalidad que no ha parecido más que un cortísimo número de ellas, se sentirá vivamente la primera necesidad y peligrará el menor riesgo. Por, eh, por tal arte ejerce la liberalidad con todos aquellos a quienes no toma nada, y cuyo número es inmenso al paso que no es avaro más que con aquellos a quienes no da nada, y cuyo número es poco ofrecido. Por ventura no hemos visto en esos tiempos que solamente los que pasaban por avaro lograban grandes cosas y que los pródigos quedaron vencidos. El Papa Julio II, después de haberse servido de la fama de liberal para llegar al pontificado, no pensó posteriormente en conservar ese renombre. Si alguien me objetara que César consiguió el imperio con su liberalidad y que otros muchos llegaron a puestos elevadísimos porque pasaban por liberales, le respondería yo que o estaban en camino a adquirir un principado o lo habían adquirido ya. En el primer caso hicieron bien en pasar por liberales y en el segundo les hubiese sido perniciosa la liberalidad. César era uno de los que querían conseguir el principado de Roma, pero si hubiera vivido algún tiempo después de haberlo logrado y no moderado sus stipendios costosos, habría destruido el imperio. Esforzaban que con sus ejércitos hicieron grandes cosas y que tenían, sin embargo, nombradías muy liberales, replicó que o el príncipe dispersa sus propios bienes y los de sus súbditos o dispone de los bienes ajenos. Puede entonces mostrarse ampliamente generoso, puesto que da lo que no es suyo ni de sus soldados, como lo hicieron Ciro, Alejandro, César, y ese dispendio en que semejante ocasión hace con los bienes ajenos, lejos de dañar a su reputación, le agrega una más resultante. Ahora bien, uno de los inconvenientes mayores de que un príncipe ha de precaverse es de ser menospreciado, aborrecido y conduciendo a la liberalidad. Concluyo que la mejor sabiduría es no tener la reputación de avaro, que no produce más que infamia sin odio, antes que verse por el gusto de gozar renombre de liberal. En el vez de incurrir en la meta de rapacidad, cuya infamia va acompañada siempre del odio público. Capítulo 17. De la clemencia y de la severidad, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo príncipe debe desear que se repute por clemente y no por cruel. Advertiré, sin embargo, que debe temer en todo instante hacer mal uso de su demencia. César Borgia pasaba por cruel y su crueldad, no obstante, reparó los males de la Romana. Distinguió sus divisiones, restableció aquí la paz y consiguió que el país le fuese fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que fue mucho más influente que lo fue el pueblo correntino cuando permitió la reina de Pistoia. Para evitar la reputación de crueldad en nombre de la familia Panciati y Canciusi, que tenía la ciudad dividida en dos partidos enteramente acordadas por sus contiendas. Virgilio disculpa la inhumanidad del reinado de Ido, observando que su estado era un estado naciente, puesto que hace decir a aquella soberana res, resdura et regni moritis notariam communis relate fines custode cruel. Un tal príncipe no debe, sin embargo, caer con ligereza en el mal del que se le avisa, sino que debe siempre obrar con gravedad suma y sin el mismo atemorizarse. Su obligación es proceder moderadamente con prudencia y aun con humanidad, sin que mucha confianza le haga confiado, ni mucha desconfianza le convierta en un hombre insufrible. Hablando in genere, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, huidores de peligros y ansiosos de ganancias. Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se revelan cuando ya no los somos útiles. El príncipe que ha confiado en ellos se haya destituido de todos los apoyos preparatorios y decae, pues las amistades que se adquieren no con la nobleza y la grandeza de alma,
sino con el dinero, no son de provecho algunos de los tiempos difíciles y penosos por mucho que se les haya merecido. No obstante, el príncipe que se hace temer, sin al propio tiempo hacerse mal, debe evitar que la aborrezca, ya que cabe inspirar un temor saludable y exento de odio, cosa que logrará con solo abstenerse de poner mano en la hacienda de sus soldados y de sus súbditos, así como de despojarles de sus mujeres o de atacar el honor de estas. Si le es indispensable derramar la sangre de alguien, no debe determinarse a ello con suficiente justificación y patente delito, pero en tal caso ha de procurar ante todo no incautarse los bienes de la víctima, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su matrimonio. Cuando el príncipe esté con sus tropas y tenga que gobernar a miles de soldados, no deben preocuparle adquirir fama de cruel, ya que sin esta fama no logrará conservar un ejército unido ni dispuesto para cosa alguna. Para convencerse de que las demás virtudes suyas le hubieran resultado suficientes en la última instancia, basta recordar el ejemplo de Escipión, hombre extraordinario, si los hubo, no solo en su tiempo, más también en cuantas épocas sobresalientes lo conmemora la historia. En España sus ejércitos se sublevaron contra él únicamente a causa de su mucha clemencia, que dejaba a sus guerreros más libertad que la disciplina militar podía permitir. De tan extremada clemencia le recompensó en pleno Senado, Fabio, acusándolo de corruptor de la milicia romana y alegando que destruyó los locos por un lugarteniente de Escipión. Esto no los había vengado ni castigado siquiera la insolencia de dicho lugarteniente. Todo esto derivaba de su natural grande y flexible, que él llegó hasta el punto de que, al disculparse de ello en el Senado, dijo que muchos hombres sabían mejor no cometer faltas que corregir las de los demás. Si con semejante temperamento hubiera conservado el mando, habría alterado a la larga su reputación y su nombradía. Pero, como laboró después bajo la fiscalización del Senado, desapareció de su carácter cualidad tan perniciosa y aún la memoria de que ella se hacía. Fue causa de que se convirtiera en gloria suya, de donde infiero que amando los hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe el último, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los otros, y únicamente a evitar que se le aborrezca, como yo he dicho. Gracias.